Buenos días, estudiantes. Hoy les voy a explicar el tema 2, recursos estilísticos en las diversas producciones literarias. ¿Qué son los recursos estilísticos? Bueno, los recursos estilísticos son los diversos trucos que utiliza el escritor para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención del lector. El conjunto de estos recursos que utiliza el autor se llama estilo. Esto quiere decir que el autor va a crear diferentes formas de estilo utilizando estos recursos estilísticos para dar mayor expresión a la belleza por medio de la palabra. Bueno, los recursos estilísticos se clasifican en tres, que son recursos fónicos, recursos semánticos y gramaticales. Los recursos fónicos están basados en el sonido de las palabras. Esto quiere decir que estos recursos van a utilizar el sonido. Leemos el siguiente ejemplo. Se repiten ciertos sonidos. Cierro mis ojos y veo el cerro cerca del hombre de hierro. Como podemos ver, la palabra cierro, cerro, hierro está entre color naranjado, ro, ro, ro. Entonces estamos viendo la repetición de ciertos sonidos. También en los recursos fónicos tenemos que pueden tener una pronunciación parecida. Ejemplo, las heridas se curan con hierbas y hierven las hierbas. Los casados se sienten cansados. Las palabras que tienen una pronunciación parecida son heridas, hierbas, hierven, hierbas. Casados con cansados. También en los recursos fónicos podemos ver que tienen un juego de palabras. Ejemplo, entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Escoja de escoger algo o escoja de que tiene un mal en la pierna. Yo loco, loco y ella lo quita. Yo loco, loco y ella lo quita. En este caso también, cuando dice loco puede ser una persona demente. O también coloco de colocar algo y lo quita de quitar algo. También tenemos las palabras que se repiten de forma inversa. Vivir para amar, amar para vivir, comer para vivir, vivir para comer. Podemos ver que se están repitiendo las palabras vivir, comer de forma inversa. Y a eso se llama retroecano. Ahora nosotros vamos a escribir nuestro propio ejemplo, donde tenemos que ver qué palabras se pueden repetir en los sonidos, ¿no? Y esto se llama aliteración. Entonces escribimos, ¿qué es la aliteración? Pues decimos es la repetición de ciertos sonidos. El siguiente, también tenemos que hacer un ejemplo de la paronomasia. Pues la paronomasia es la que tiene una pronunciación parecida en las palabras. Es la pronunciación parecida, pero se puede escribir con diferente consonante. Como tenemos ahí, hierbas con hierven, ¿no? O heridas. Tenemos que hacer un ejemplo similar y luego responder las preguntas. Luego tenemos los recursos gramaticales, que en la lengua literaria ordena al lenguaje en su totalidad para lograr su función principal, que es de crear belleza. Estos recursos gramaticales son varios y lo vamos a realizar en la actividad 1, que dice busque en el diccionario o en otras fuentes las siguientes palabras, participa en clase, ¿no? En este caso vamos a participar realizando el glosario. Los recursos estilísticos gramaticales son estas: paralelismo, anáfora, pleonasmo, elipsis, polisidentón, acidentón, antiplosis, concatenación, hiperbatón y apóstrofe. Tenemos 10 recursos estilísticos gramaticales. Tenemos que buscar en el diccionario o buscar en otras fuentes, puede ser el internet, para llenar su concepto. Luego tenemos la actividad 2, que dice, ahora identifiquemos qué tipos de recursos gramaticales son los siguientes ejemplos. Toma en cuenta el anterior glosario que hiciste. Si no hacemos el glosario, no vamos a poder identificar qué tipo de recurso estilístico es.
Por eso es necesario que hagamos el glosario y sepamos los conceptos. Ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí la figura literaria anáfora. La anáfora es un recurso estilístico que nos permite repetir una palabra. Puede estar al principio, pero se va a repetir en cada verso. ¿Ya? Y también tenemos aquí la concatenación, que también es la repetición de algunas palabras en forma encadenada. Una vez sabiendo ya el concepto, vamos a identificar cuáles de estas son esos recursos estilísticos. Ejemplo, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso yo, no sé qué te diera por un beso, de Gustavo Adolfo Bécquer. Podemos ver que se repite la palabra por. Entonces esto llegaría a ser una anáfora. Y así vamos buscando a lo que corresponda cada ejemplo. Tenemos este siguiente ejemplo. El poeta murió, el poeta fue enterrado, el poeta se transformó en estiércol, el estiércol abonó la avena se comió el buey fue sacrificado, con su piel labraron el cuero, del cuero salieron los zapatos. Podemos ver que aquí se está repitiendo la palabra poeta, y luego estiércol, avena, buey y cuero. Pero la forma de repetición es de forma encadenada, ¿ya? Entonces a esto se llama concatenación. Eso es lo que debemos hacer, identificar qué tipo de recurso estilístico gramatical está en los elipses. Luego tenemos los recursos semánticos y vamos a analizar algunos de esos recursos. Tenemos el símil o comparación. Este recurso estilístico va a darnos una expresión en sentido figurado, pero utilizando la palabra como, para hacer referencia a algo parecido o algo que se parece, ¿no? Tenemos el ejemplo, tienes una cabeza como una calabaza. Es en sentido figurado. Al decir tienes una cabeza como una calabaza, le está diciendo que la cabeza es grande como la calabaza, ¿no? Entonces le está haciendo una comparación. El otro, tan fresca como la lechuga. También es un recurso estilístico gramatical, semántico, donde podemos decir nosotros a algún compañero de clase que no haya dado ni su examen ni haya presentado nada de sus actividades y se presenta para recoger su librete y nosotros decimos, mira, bien fresco, ¿no? Entonces va en ese sentido la figura literaria, que es la comparación o símil, hacer comparaciones, ¿no? Otro ejemplo sería se escapó como un ratón, ¿no? Decirle a alguien que se ha escapado y ha sido muy sutil al huir. Luego tenemos la metáfora, que también nos dice que va a hablar de dos elementos, va a identificar dos elementos, uno real y uno imaginario, pero que sí nos va a dar a entender lo que quiere decir. Va a asemejar, dice. Ejemplo, Raza de Bronce. Este es el título de un libro que cuenta de el levantamiento de los campesinos e indígenas contra sus patrones. Entonces el autor le pone Raza de Bronce porque ve que la raza originaria e indígena es fuerte como el bronce, ¿no? Y aquí no va a utilizar la palabra como, pero sí va a identificarlo o lo va a asemejar con algo. Por eso dice Raza de Bronce. Siguiente. Su cara mostraba una lluvia de tormentas. Podemos decir esto a una persona que vemos, pero esta persona puede ser que en su cara nosotros podemos percibir que tenía preocupación, que había llorado, que tiene pena. Entonces, en vez de decir eso, vamos a utilizar una expresión con un recurso estilístico, ¿no? Su cara mostraba una lluvia de tormentas. La lluvia de tormentas me va a hacer pensar que ha llorado mucho esa persona. Entonces, a eso se llama metáfora. Bueno, tenemos la metonimia, que es la sustitución de un término por otro que se produce cuando ambos designan realidades que existe una relación, dice, de contigüidad. Por ejemplo, designa la totalidad de una cosa con el nombre de una de sus partes. Ejemplo, 100 cabezas de ganado.
Está diciendo que hay 100 cabezas de ganado, pero también podría decir 100 animales, ¿no? El continente por el contenido. Tomó varias copas, el continente. Esto quiere decir, tomó el licor que contuviera las copas, el contenido, ¿no? La causa por el efecto, vive de su baile. Vive de su baile. ¿Qué significa? Vive del dinero que le dan por bailar. Ese es el efecto. Por eso dice vive de su baile. Eso quiere decir que vive del dinero que le pagan por bailar. Luego tenemos antítesis o contraste, que es la contraposición de dos o más palabras que pueden tener expresiones de significado opuesto. Ejemplo, me va faltando el sentido cuando estoy alegre, lloro, cuando estoy triste me río. Entonces podemos ver que aquí hay un contraste, un significado opuesto. ¿Cómo va a estar alegre esa persona y va a llorar, pero cuando está triste se va a reír, ¿no? Entonces es una antítesis o contraste este tipo de figura. Tenemos el oxímoron, que es la unión de dos palabras, generalmente un sustantivo y un adjetivo con significados contradictorios. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un sustantivo, la música. Callada es el adjetivo que está calificando. ¿Cómo está la música? Ahora, cuando dice con significados contradictorios, la música callada, la soledad sonora. La música no puede ser callada, porque la música es sonido, es melodía. Entonces tiene un significado contradictorio. Al decir la soledad sonora, también la soledad no puede meter bulla, no puede ser sonoro, ¿no? Entonces es al revés los significados. Entonces por eso se dice que el oxímoron generalmente va a tener un significado contradictorio, ¿ya? Luego tenemos la paradoja, que es la expresión que se utiliza absurdamente, pero lleno de sentido. Ejemplo, el ojo que ves no es ojo, porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Es una paradoja. Hipérbole es una figura que consiste en exagerar para expresar con más intensidad lo que quiere comunicar el autor. Ejemplo, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Como es una expresión para exagerar, no le puede doler pues el aire, está exagerando. Tampoco el sombrero, porque el sombrero no tiene vida y no le puede doler. Entonces es una figura que consiste en exagerar algunas palabras para darle mayor intensidad a lo que quiere comunicar. Y esto podemos verlos en algunas poesías románticas más que todo. Tenemos el recurso estilístico, interrogación o retórica, que son preguntas que no esperan una respuesta, ¿no? Se enuncia una pregunta no para recibir una respuesta, sino para dar más fuerza al pensamiento. Y esto se puede ver en las poesías de protesta. Ejemplo, ¿y si caigo? ¿Qué es la vida? Dice, ¿no? Entonces no está esperando una respuesta, pero está haciendo una pregunta. Luego tenemos la personificación, que atribuye cualidades humanas a seres inanimados o animados. Esto quiere decir que la personificación va a dar vida a objetos o cosas o seres que no tienen vida. Ejemplo, al expirar la pulga dijo, ay triste por tan pequeño mal, dolor tan fuerte. La pulga no puede hablar, ¿no? Pero aquí le está dando vida, le está atribuyendo una cualidad humana a un ser que no tiene la misma capacidad que una persona. Es como por decir, y la piedra gritó. La piedra no puede gritar, ¿no? Pero le está dando vida a un ser inanimado. A eso se llama personificación. Luego tenemos la ironía, que el texto da a entender por el contexto o la situación todo lo contrario de lo que aparentemente se dice. Comieron una comida eterna sin principio ni fin. Es una ironía. O sea, ¿qué quiere decir? Que no han comido nada, ¿no? Entonces, de forma irónica está ese verso. Luego tenemos los símbolos, que consiste en aludir un concepto abstracto mediante la referencia de un objeto concreto que lo representa. Es como un símbolo, ¿no? Esto quiere decir que el poeta
va a expresar mediante un símbolo a un buitre la angustia que corre por su alma. La angustia que está corriendo el poeta lo va a expresar en un animal, como es el buitre. Ejemplo: este buitre de feroz ceño, torvo que me devora las entrañas fiero, y el mi único constante compañero labra mis penas con su pico corvo. Toda la pena que tiene esta persona todas las angustias que pasa, lo está dando un símbolo al buitre. ¿Ya? Entonces, a eso se llama símbolos. ¿Ya? Y luego tenemos la sinestesia. Se produce cuando se mezclan o intercambian sensaciones, atribuyendo a un sentido, ¿no? Un color chillón, decimos, ¿no? Un color chillón, un color raro, una banca vieja, sucia, ¿no? Entonces puede ser esos ejemplos porque están intercambiando unas sensaciones que le están atribuyendo a un sentido de sensación propio de otro, dice, ¿no? Cuando vemos un color fuerte decimos un color chillón, entonces a eso se llama sinestesia. Luego tenemos alegoría, que es una figura que consiste en una cadena de asociaciones entre dos planos, uno de sentido recto y el otro de sentido figurado. El sentido figurado es aquello que nosotros le damos otro significado. ¿Ya? Y esto se utiliza más en el lenguaje, en la literatura, en novelas, cuentos, poemas. Todas las figuras literarias se utilizan en poemas, cuentos, novelas, leyendas. Ejemplo: pobre barquilla mía, dice. Barquilla mía, la barquilla es un barco, pero lo está diciendo como si fuera su vida, ¿no? Entre peñascos rotas, dice, ¿no? Los peñascos son pues esas piedras gigantes, ¿no? Que hay, y a eso le ve como dificultades. Sin velas desvelada, dice. Las velas que debería tener un barco, si no tiene una vela, pues no tiene rumbo. A eso lo está llamando indefensa, porque el viento puede soplar fuerte. Y entre las olas solas, a las olas lo ve como un peligro. Entonces está haciendo, este verso es en sentido figurado, que está hablando de alguien, pero no está diciendo los problemas que tiene, sino le está dando otro significado en sentido figurado. Luego tenemos la actividad 3, que dice: crea un poema utilizando los recursos estilísticos en cada una de las estrofas. Aquí tenemos 2, 3, 4 estrofas de 3 y algunos de 4 líneas de verso. Una línea es un verso, ¿ya? Lo que van a hacer ustedes es crear un poema, van a poner el título, no van a copiar, tienen que crear, y el autor va a ser su nombre. Y cuando creen van a poder utilizar cualquiera de estos tipos de figura literaria, pero en las flechas tienen que nombrar qué tipo de figura literaria han escrito. Ejemplo, puede ser la anáfora, porque la anáfora repite las primeras palabras en un verso o en una estrofa, para que lo veas con tus ojos, para que lo sientas con el corazón, para que lo quieras como yo. Por ejemplo, es un verso y estoy repitiendo las primeras palabras, y esto es una anáfora, es un recurso estilístico gramatical. Entonces de esa manera ustedes pueden crear su propio poema. Luego tenemos la actividad 4, que dice: ahora compartamos todo sobre el lenguaje figurado y los recursos estilísticos. Tenemos que responder esas preguntas. Si tenemos alguna duda, volvemos a leer el tema y vamos a poder responder las 5 preguntas, que es por calificación. Y por último, profundicemos algunos de estos recursos estilísticos. Aquí ya hemos dicho que los recursos estilísticos se dividen en 3. Uno son los recursos fónicos, recursos gramaticales y recursos semánticos. Aquí solo debemos nombrar qué figuras literarias pertenecen a ese tipo de recursos. Y hasta ahí es el tema.